Este episodio es presentado por los mejores planes de cuidado para tu columna en Venezuela, Quiropráctica Maracaibo. Gismari Llanes, odontólogo, ubicada en Maracaibo, Venezuela, diseñando y mejorando sonrisas. Bululú Cocina Urbana, un sushi increíblemente delicioso. En Maracay, Venezuela, las más ricas porciones de torta, dulces, pasapalos, pequeños, chumpo cake, sweet up. Mi Salón Spa, dedicado a la mujer peruana, Los Olivos, Lima, Perú. Oye, ¿qué tienes? ¿Te duele la espalda? Sí, tengo una lumbalgia. ¿Lumbalgia o lumbago? ¿Y cuál es la diferencia? Interesante. En este episodio vamos a tratar 4 puntos importantes, comenzando por la diferencia entre lumbago y lumbalgia. Como segundo punto tenemos nombrar y reconocer 3 circunstancias de la lumbalgia. Tercer punto, enfermedades más comunes relacionadas al dolor lumbar que pueden ser tratadas. Cuarto punto, terapias que se pueden aplicar para el tratamiento del dolor lumbar. Así que, si te interesa, quédate con nosotros. Un espacio de entretenimiento, Armonía, equilibrio, risa, entrevistas, parloteo saludable. ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de Parloteo Saludable. Me enredé, me perdí. El dolor de espalda me tiene mal. La lumbalgia o lumbago, ya no sé, me tiene mal. Ya no sabes qué te duele. No, ya no sé ni qué me duele. Ya me enredaste todo con eso de que lumbalgia, lumbalgia. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero antes de... Él es Luis Pante. Y ella es Isbelia Sosa. Bienvenidos a este Parloteo Saludable. Vamos a hablar ciertamente de eso, la diferencia entre lumbago y lumbalgia. No es lo mismo, ciertamente. No, realmente no. Porque el lumbago es ese dolor puntual muy específico que podemos zonificar cuando... En la zona baja de la lumbar, de la correcto, espalda. De la espalda, en la zona lumbar, tienes razón. Pero podemos zonificarlo, es decir, me duele al centro, me duele en un costado, es como muy puntual, tú sabes dónde te está doliendo, puedes señalarlo específicamente y es por una eventualidad inmediata, es decir, puede ser un golpe, puede generar un lumbago, un mal esfuerzo inmediato, alcé algo y ¡ay! Me dio y quedé ahí y sé que fue por eso que me dio el lumbago, eso es un lumbago. Pero la lumbalgia se diferencia porque la lumbalgia es la manera en la que nosotros relacionamos un dolor, pero que no puedo identificar puntualmente dónde es, ni siquiera cómo es el dolor. Porque a veces es intenso, a veces es puntual, a veces es una puya, pero ahí está la gran diferencia. Es recurrente. Exactamente, viene dándose desde hace mucho tiempo y como dice Luis, no es algo que tú puedes decir, me duele aquí específico, a la derecha, a la izquierda, no, viene recurrente y tú no puedes decir, me duele un poquito más allá, más acá, no, simplemente... No, y lo otro importante es que duele si estoy acostado, si estoy sentado, si camino, entonces la gente manifiesta eso, que, sí, ¿cuándo te duele? Es que no hago nada y me duele, y si hago me duele, y no sé, si me paro me duele, si estoy sentado me duele, si estoy acostado me duele, entonces ya no sé qué hacer con el dolor. Aparte que ahí se está la gran al diferencia. Dolor. Correcto, ahí está la diferencia. Entonces el lumbago es ese dolor puntual, repito, que te da por una eventualidad muy específico que puedes identificar. Exacto. Y dices, me dio por esto, y muchas veces pasa relativamente rápido. Pero cuando este dolor es recurrente y tienes diversos lumbagos durante mucho tiempo, esto también, que eso pudiera ser una causa de lumbalgia, empiezas a vivir con ese dolor y tú dices, no, yo tengo un dolor de espalda que siempre está, he aprendido a vivir con él, y tal. Ya eso es una lumbalgia. Y lo más importante y resaltante de las lumbalgias es que casi siempre están relacionadas a una enfermedad no siempre degenerativa. Yo iba a decir eso por mi campo laboral, que es la quiropráctica, pero no siempre son degenerativas. Bueno. Porque hay tumorales, puede haber un tumor, exacto, puede haber una infección medular, o sea, puede haber muchas causas que me generan una lumbalgia, pero que como yo no identifico cuál es la enfermedad que causa el dolor, es una lumbalgia. Es decir, que llamamos lumbalgia cuando hay 3 aspectos importantes. 1, no identifico la zona específicamente. 2, este dolor es eventual y no necesariamente al hacer algo o al dejar de hacerlo, ¿okay? Y 3, casi siempre hay una patología, hay una enfermedad relacionada a ese dolor, pero que lo desconocemos.
No se especifica, como dice Luis, la lumbalgia. Sin embargo, lumbalgia es en la zona baja de la espalda. ¿Okay? Cierto, eso es muy importante, porque cuando hablamos de espalda, me duele la espalda. Pero ¿dónde? Aquí, en el medio, si es en la dorsal, estaríamos hablando de una dorsalgia. Si fuese en la cervical, que es cuello, estaríamos hablando de cervicalgia. Exactamente. Pero como estamos hablando de la zona lumbar, es decir, la parte baja que va entre el término de del medio del tronco y el sacro. Entonces, en ese tramo, eso es lumbar. Habrán algunos que lo saben, pero créanme que hay mucha gente que yo le digo, la lumbar, y pero la lumbar me duele aquí. No, eso no es lumbar. No. ¿Sí? Entonces, lumbalgia se refiere al dolor no específico de la zona lumbar, y lumbago ya sabemos que es cuando me da de forma puntual, específica, y que no siempre está relacionado a una enfermedad. Porque si yo tengo una enfermedad, sé que tengo una condición y hago algo, me va a generar un lumbago, algo que hice. Pero lo que lo detona inmediatamente, y lo puede identificar, y que a veces incluso pasa casi que al corto tiempo, es un lumbago. ¿Okay? Sí, inclusive yo tengo una tía que ella, al hacer un movimiento de bajar a recoger algo en el piso, se baja de manera inadecuada y muchas veces quedaba pegando gritos: ¡auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Quedé aquí tiesa, doblada, tal! Entonces nada, había que colocarle en la cama, inyectarle algo específico, porque si no, no había quien le quitara ese dolor. Por lo que me estás diciendo, entonces estaríamos presencia de una persona que tiene una lumbalgia. Correcto. Que probablemente tenga algún tipo de enfermedad, y por lo que describe, muy probablemente sea una enfermedad degenerativa, que genera ese dolor inespecífico, porque como no se tiene identificado cuál es la enfermedad relacionada, empieza a generar inespecíficamente el dolor, y a veces es puntual, a veces es una puya. Hay gente que dice, no, es que siento que me clavan una puñalada. ¿Pero qué hiciste? Nada, no hice nada. Eso es una lumbalgia. Exacto. Ahora, repito una vez más, no, es que me dieron un pelotazo y tengo una lumbalgia. No, eso es un lumbago. Exactamente. Eso es algo del porque es el dolor de la zona lumbar, pero lo reconoces, sabes la especificidad. Así que ya lo tenemos claro. Entendemos cuál es la diferencia ahora entre una lumbalgia y un lumbago. Qué bien, ahora vamos a pasar al segundo punto. Sí, por favor, dime cuál es, porque se me olvidó. Sí. Nombrar y reconocer 3 circunstancias de la lumbar. Claro, vamos a relacionar esto, es decir, vamos a darle contexto a cómo entonces se da la lumbalgia. Porque si bien es recurrente, yo he vivido con el dolor, tuvo que haber un punto de partida. Exactamente. ¿Okay? Yo te voy a decir cuáles son 3 aspectos importantes por los que se genera esta circunstancia, a la cual podemos llamar a largo tiempo una lumbalgia. ¿Y por qué digo a largo tiempo? Porque las lumbalgias, como ya lo dije, están relacionadas a ciertas enfermedades. ¿Okay? Si son de orden, digamos, mecánico, que es con los que te voy a nombrar porque es lo más común, no quiere decir que son las únicas, hay muchísimas, pero hay 3 circunstancias que son bastante comunes y que muy probablemente tú te sientas identificado o identificada. Si tú tienes una mala postura, y me refiero a una actitud frente a un trabajo, si pasas mucho tiempo de pie, evidentemente te cansas, y para compensar adoptas una mala postura. Eso se llama, digamos, una postura así como de compensación. Tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, seguro si me acuerdo se lo digo, o lo digo en el chat. Esas posturas que asumimos para compensar ese peso, ese cansancio, me van a provocar a largo tiempo un desacomodo de las vértebras que van a generar una tensión, y esa tensión se traduce en dolor, simple y llanamente. Pero ese dolor no es lumbago porque no identifico. Yo digo, me duele la espalda, porque es una serie de músculos que están tensos. No es lumbalgia, no es dorsalgia. Puede ser inespecífico, pero cuando esto sucede y vuelve a suceder y vuelve a suceder y vuelve a suceder, las zonas de mayor tensión van a generar algo que en quiropráctica se denomina como complejo de subluxación vertebral. No hay forma de decirlo más corto, así que pongan mucha atención. Complejo de subluxación vertebral. ¿Qué significa esto? No les voy a decir qué significa, pero les voy a describir a qué se refiere, ¿sí? A lo que se refiere es a que las vértebras tienen una posición anatómica natural, pero esta posición
se pierde y se denomina desalineación. Las vértebras se desalinean y se quedan allí. Se mueven. No se ruedan. Buen punto, porque no se ruedan. Sí pudieran rodarse y eso tendría otro nombre. ¡Ay, caramba! No es desalineación, y ahí estaríamos hablando de una listesis, que es cuando la vértebra se rueda, bien sea hacia adelante o hacia atrás, una anterolistesis o una retrolistesis. Correcto. Pero en este caso estamos hablando desde la desalineación. Sin rodarse, simplemente se malposiciona, para que me lo entiendan. Okay. Se desalinea, pierde su alineación natural. Y frente a esa desalineación se genera una contención de músculos allí, una presión. Mientras algunos micromúsculos están en distensión, otros están en contracción. Exactamente. Y eso genera mucha tensión energética y termina irradiando un cierto malestar no identificado en los primeros años, en el primer tiempo en el que yo hago eso. Suponte tú en ese tiempo que yo soy chofer, tengo 20 años y empecé a manejar. Pero voy adoptando, como paso mucho tiempo frente al volante, adopto una mala postura. Entonces empiezo a compensar y me ruedo para acá y me echo, ¿sí? Y esto lo pueden trasladar a cualquier tipo de postura. Correcto. Bien sea de pie, bien sea que caminas mucho, porque utilizas calzados inadecuados, porque no tenemos los calzados apropiados, porque no tengo la silla apropiada. Es decir, también la ergonomía juega un papel importante en esto. Pero al pasar el tiempo y no corregir esa alineación vertebral, entonces se va generando cada vez mayor tensión. Y una serie de factores patológicos, es decir, ciertas enfermedades de zonas de la espalda, en este caso de la lumbar, que van a degradar, van a degenerar ciertos tejidos musculares, tendinosos, cartilaginosos, óseos, y eso por consecuencia termina generando una leve molestia. Y fíjate algo, nosotros siempre decimos, los quiroprácticos decimos que el problema degenerativo es asintomático, porque nadie siente. No es totalmente cierto. Sí se siente, pero no le prestamos atención a nuestro cuerpo. Cierto. Entonces, me molesta, si yo me siento bien, me molesta la espalda y entonces adopto una postura, ¿sí?, para compensarlo, ¿sí? Claro, y resulta que supuestamente es más agradable. Para yo estar más cómodo. Sí, pero estoy como doblado. Termino como doblado, y esa tensión que se va generando en el tiempo, porque eso no lo hago ahorita. Como ese es mi trabajo, lo hago un día, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, y al cabo de un cierto tiempo, esa degeneración que se va dando en esos tejidos, que se convierten en enfermedades degenerativas, entonces empieza a aparecer un dolor que ahora sí presto atención. Y ese dolor no es un lumbago, es una lumbalgia. Porque es un dolor que no es específico, no lo entiendo. Si estoy sentado me comienza a molestar y es como un cansancio y me irradia. Y de repente estoy sentado y siento como una puntada, un corrientazo. Eso es una lumbalgia. Entonces, esa es una de las circunstancias, la postura, la mala postura. Cuando ese exceso de trabajo, de esfuerzo, nos generan una mala postura, se va generando una lumbalgia. Espero eso lo puedan entender. Y muchas veces ese dolor no se da precisamente ahí, sino que con el tiempo se va irradiando, se da como una puntada, como lo acabas de decir, pero muchas veces se irradia hacia una pierna. Sí, eso obedece a este tipo de enfermedades que yo te decía que se pueden dar, de las cuales vamos a hablar en la otra sección. Vamos a hablar Exacto. de esas enfermedades. En ese caso en particular pueden haber dos motivos que se irradia hacia la pierna. Entonces ya decíamos que el tema de la postura, esa es una que es la más común, diría yo, sí, por las que se genera una lumbalgia. Otra puede ser la fatiga, sobreesfuerzo o repetición. Por ejemplo, un atleta de tanto exagerar los esfuerzos, aun cuando tenga la mejor postura para hacerlo, esa fatiga por repetición también puede generar una lumbalgia, porque se va gestando una enfermedad degenerativa del mismo modo, ¿okay? Pero en este caso por repetición de acción. Exacto. ¿Okay? Entonces va generando exactamente lo mismo de forma inespecífica, no lo percibe, y fíjate que en un atleta es más difícil porque está en mejores condiciones. Si es un atleta de impacto, por ejemplo,
quizás es más tolerante a las sensaciones, entonces no hay tanto dolor, no percibe tanto dolor. Entonces para cuando tenga dolor, muy probablemente esos problemas ya son más graves. Y es ahí donde la medicina le va a dificultar un poco tratar de reparar en el caso de que lo pueda hacer. Siempre hay tratamientos y ya vamos a hablar también de eso, pero se hace más dificultoso. Claro. Entonces, otro punto es las recurrentes caídas, los traumas. ¿Okay? Si yo he tenido accidentes, si yo me caigo, me golpeo, ya me siento bien y no ha pasado nada, pero resulta que hay una memoria celular que va quedando allí y a largo tiempo me empieza a generar una leve molestia y yo no lo asocio a la cantidad de traumas, a la cantidad de caídas que he tenido y por consecuencia me voy generando una degeneración también y me da una lumbalgia y no lo reconozco, no sé, y puede deberse no solamente al dolor per se del tejido muscular, a esa degeneración, sino que también pueden haber otro tipo de inflamaciones medulares, tumores que se pueden dar en ciertas zonas óseas de la columna. O sea, hay muchas circunstancias por las que se puede generar. Entonces, con estos tres aspectos circunstanciales, creo que podemos evidenciar cómo es que se va identificando, o sea, es posible identificar una lumbalgia. Así que si te ves en esa circunstancia, mi recomendación es ir a un especialista, bien sea un quiropráctico, por supuesto, recomendado número 1. En la lista puede ser un traumatólogo, un fisiatra, un osteópata, un kinesiólogo que pueda evaluar cuál es tu condición y valorar esos daños que ya tienes, porque cuando se presenta el dolor ya muy probablemente tienes algún tipo de estas degeneraciones, algún tipo de estas patologías. Claro, para que te puedan ayudar con ese problema. Para que pueda ser tratado. Exactamente. ¿Okay? Así que en la próxima sección, entonces vamos a hablar de los otros 2 puntos que tenemos pendientes, no sin antes anunciar, presentarle a nuestros anunciantes. Bululú Cocina Urbana te lleva el mejor sushi a la puerta de tu casa. Excelente calidad y buen servicio. Síguenos en nuestras redes sociales @Bululú Cocina Urbana y realiza tu pedido al WhatsApp +56 965 40 6287. Bululú Cocina Urbana. Una empresa de responsabilidad y confianza, distribuidora de productos venezolanos en Chile y regiones. Gamu. No importa cuándo, no importa dónde, lo que importa es que sea tu estilo. DGR, tu moda, tu estilo. Hoodieland, DGR, your sweater shop. Muy bien, ya estamos de regreso. Así es. Oye, Ibelia, la semana que viene quiero decir un secreto. DGR nos tiene unos suéteres. Estupendo. Y te quiero decir algo, si tú tienes algún tipo de negocio en donde tengas atención al público, nada tan chévere que tú tengas tu presentación personalizada en ese uniforme. Y a mí me parece que un hoodie, un polerón con capucha, va estupendo en cualquier época del año y bajo cualquier tipo de ropa. Es decir, si tú te vistes deportivo, te vistes casual, te vistes, esa la cubre toda, con esa matas la liga. ¿Okay? No, y de verdad que lo veo bien. Y personalizado, con el color que tú quieras, me parece estupendo. Me parece estupendo. Claro Así que sí. la semana que viene estrenamos suéter. Vamos a ver qué tal. ¿Sí? Oye, es muy importante, si te ha gustado el contenido de este episodio y de los que ya hicimos, porfa, suscríbete, dale like y comparte para que otros también puedan ver el y los episodios, ¿vale? Este programa, sobre todo, que habla específicamente de la lumbalgia o el lumbago, compártelo con alguien que sepas que sufre de este dolor o que, sí. que tiene este dolor eventualmente, que es recurrente, compárteselo y de seguro le va a servir. Será de mucha utilidad. Sí, señor. Cuéntame. No, cuéntame tú a mí. A ver, Luis, vamos a hablar del tercer punto, que son las enfermedades más comunes relacionadas al dolor lumbar y que estas pueden ser tratadas. En este caso, Luis es quiropráctico, tú entiendes más esa materia, aparte eres personal trainer, manejas en la parte también de la biomecánica, entonces cuéntanos un poquito más de este punto. Sí, ¿qué nos puedes decir? En efecto hay unas enfermedades bastante comunes que se relacionan al dolor lumbar. ¿Sí? Una de estas enfermedades
es una condición, más que propiamente una enfermedad, es el nervio ciático. Es muy común. Yo decía que no es el nervio ciático asiático, sino el nervio ciático. Okay. El nervio ciático es un cable, para que me entiendan, voy a intentar hacerlo lo más didáctico posible, yo sé que nos ven algunos chiquillos, algunos niños. Sí. Es un cable, ese cable se llama nervio y Correcto. viene desde la columna, ¿ok? Desde la parte interna de la columna hay un paquete de cables que se llama médula espinal. Y entre una vértebra y otra, que son los huesos que componen la columna, se van desprendiendo estos cables, es decir, van saliendo estos cables, ¿okay? De ese paquete de cables se van desprendiendo esos cablecitos. Existe esa conexión ahí. Exacto. Okay. Entonces, y qué bueno que dices así, porque ciertamente hay una conexión, y eso lo vamos a tratar en otro programa, lo de las conexiones nerviosas. Interesante. En la zona lumbar hay unas vértebras, 4 vértebras para ser específicos, que desprenden un cablecito que luego de salir de las vértebras se unen nuevamente, porque ellas están unidas en la médula, como ya lo dije. Correcto. Pero entre vértebra y vértebra se van desprendiendo, 1, 2, 3, 4, y luego se unen en un solo cable, un nervio más grande, y ese nervio baja desde la lumbar al glúteo, al piramidal, estos dos, al glúteo menor, al piramidal, estos dos son músculos que se encuentran ahí en las nalgas, ¿okay? Y baja por la pierna, casi al llegar a la zona poplitea, es decir, al pliegue de la rodilla. La parte de atrás de la rodilla. Exacto, justo antes de llegar allí, empieza a ramificarse y se convierte en otra cantidad de nervios, y uno de ellos llega incluso hasta el dedito gordo del pie. Hay gente que dice, yo tengo el nervio ciático. Sí, yo también. Todos tenemos el nervio ciático. Pero la verdad es que esto es un proceso doloroso donde este nervio se inflama. Y se inflama por diversas razones. Pero hay otro caso bastante común que suele confundirse con esto primero. Que es, habíamos hablado de que se convierte en un solo cable el nervio ciático, ¿verdad? Y baja entre el glúteo menor y el piramidal. Es un músculo que todos podemos reconocer, todos en algún momento nos ha generado lavativa, nos ha embromado, y es que cuando estamos mucho tiempo sentados, este músculo se tensa, ¿sí? Y tú dices, me duele la nalga, me duele el glúteo, pero la verdad no es el glúteo, es el piramidal el que genera esa tensión. Entonces cuando yo intento caminar o algo, siento como una presión allí hacia el glúteo, es porque ese músculo... acuérdense que el músculo es un grupo de fibras, ¿okay? Y el nervio pasa por dentro de esas fibras del piramidal. Y cuando el piramidal se contrae, presiona el nervio ciático y genera una sensación similar, muy parecida a el síndrome del nervio ciático. Okay. Entonces tiende a confundirse y no se sabe si es el síndrome del piramidal o si es un problema del nervio ciático. O sea que ahí serían dos, la del nervio ciático. El problema del nervio ciático y el síndrome del piramidal. Ok, perfecto. ¿Okay? El síndrome del piramidal es mucho más sencillo porque con estiramientos, con ciertos movimientos, pasa, alivia y ya está. No hay mayor inconveniente. Pero si el problema es del nervio ciático, recuerden que estamos hablando de que una o varias raíces del nervio pueden estar comprimidas, está inflamada, y habría que evaluar cuál es la razón de esa compresión y tratarla. Claro, sería un poco más complejo lo del nervio ciático en este caso. Okay, y esto también puede suceder cuando hago, en este caso, ejercicio. Excelente. Por supuesto, si yo no tengo la adecuación, la preparación, el acondicionamiento adecuado para comenzar a hacer mis actividades deportivas, evidentemente corro el riesgo de sufrir de una tendinitis o incluso un esguince, o un grupo de ligamentos o un ligamento que también sufre un movimiento brusco donde exagero el rango de extensión, y ese es bastante incluso más común que el de la tendinitis porque se da de manera abrupta y el dolor es inmediato, no va acrecentándose en cuestión de tiempo, que es rápido, no, este se da inmediato. ¿Okay? Igual que cuando, por ejemplo, si alguien se ha doblado un dedo, sabe cuánto duele, y eso es un esguince. O sea, aquí hay un ligamento que si yo le doy más rango del anatómico, me va a doler inmediatamente, el dolor es al instante y se genera una inflamación y todo lo demás. Entonces, como tú lo dijiste, como tú lo mencionaste, cuando hacemos actividades físicas,
deportes y no tenemos la adecuación correcta, nos va a generar ese tipo de lesión. Vale. Y eso evidentemente se convierte en un lumbago. Ok, perfecto. Otra enfermedad, digamos, otra patología, otra condición bastante común es la discopatía. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué es la discopatía? Si en algún momento tú has escuchado, ustedes han escuchado ese diagnóstico, pero ¿qué es discopatía? Analicemos la palabra rápido y sencillo. Discopatía. La discopatía es la enfermedad del disco. ¿Pero qué es el disco? ¿El tocadisco? No. El disco es un tejido de cartílago que está entre el hueso, que es la vértebra, el hueso de la columna, o uno de los huesos de la columna, que es la vértebra, y otra vértebra, porque las vértebras son subyacentes, o sea, hay una arriba de otra, como una almohadilla, y se mantiene hidratado como una esponjita llena de agua, ¿ok? Y en el momento que se deshidrata, pudiéramos estar en presencia de una deshidratación del disco intervertebral o disco entre vértebras. Esa es una patología de. Entonces, cuando decimos discopatía, estamos hablando de una enfermedad del disco, pero habría que establecer cuál es la enfermedad que me están diciendo. El disco, o sea, sí, tengo una discopatía, es decir, tengo el disco enfermo, pero ¿qué enfermedad tengo? Puede ser una deshidratación del disco, pudiera ser. Otro, y a veces eso no se siente, eso es importante, a veces no es propiamente un síntoma, no, porque no se siente, habría que evaluar. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? De la mala postura que tengo. Si mi mala postura es prolongada y aunque yo intente y no puedo, estamos muy probablemente en presencia de una deshidratación del disco. ¿Okay? Esa pudiera ser una. Otra discopatía puede ser estar tan reseco o ha estado tan reseco durante tanto tiempo que se resquebraja, se parte, se cuartea, ¿okay? Pero en el centro tiene un núcleo pulposo, una viscosidad, y cuando se agrieta, por esas grietas comienza a migrar ese líquido hasta producir una tensión, una presión de adentro hacia afuera, y en las paredes de ese disco se inflama. Eso se conoce como protrusión, ¿okay? Entonces esa protrusión no es más que una inflamación que puede presionar el nervio y ya sabemos lo que sucede. Si esto está en la zona lumbar y el nervio ciático se ve comprometido, se ve inflamado, genera esa tensión que se irradia por la pierna, puede ser hacia el glúteo, puede ser un poquito más abajo, puede ser hacia la pierna, puede ser hacia la pantorrilla, hacia los gemelos, hacia la batata, como quieras decir, o incluso hasta el pie, hasta el dedito gordo del pie, ¿okay? Hasta donde llega la ramificación de ese nervio puede verse afectado. ¡Wow! Esto va a depender de en qué vértebra o en qué disco está esta lesión, que ya dijimos una protrusión, que comienza a presionar. Y esto puede presionar, pudiera ser hacia esa raíz nerviosa o hacia varias raíces nerviosas. Pero también hay otra discopatía, que es más grave todavía, y es la conocida hernia discal. Y la hernia discal es que después de haberse deshidratado el disco, correcto, se menciona hoy en día. Después de haberse deshidratado el disco, después de haberse inflamado el disco por deshidratación y cuarteo que se resquebraja, correcto, ¿okay? Luego entonces viene otra lesión, va degenerándose y la pared se rompe y el núcleo pulposo, esa viscosidad de la que hablábamos, migra, o sea, como que se sale de donde va. Y esa se vuelve una viscosidad, es como el silicón líquido que se queda en la afuera de la boquilla del envase y se pone duro. Exacto. Tal cual, igualito. Entonces se endurece, después que se derrama, se endurece, que digamos que interfiere en la normalidad anatómica. Correcto. Y entonces presiona tejido muscular, presiona tejido de fascia y presiona probablemente una raíz nerviosa o incluso la misma médula, y esto va a generar una irradiación de sensación. Puede ser punzada, puede ser simplemente un dolor irradiado, el adormecimiento de las extremidades inferiores, en este caso de las piernas. Todo eso puede verse comprometido por una hernia discal. Vale, pero es una información bastante importante. Y muy amplia. Sí, bastante amplia. A ver, entonces toquemos el último punto, que serían las terapias que se pueden aplicar para este dolor lumbar. Correcto. A ver, una de ellas que pueden conocer es la masoterapia. Esta te puede ayudar
aliviar, te puede ayudar a regenerar el tejido muscular, o sea, la masoterapia, pero vamos a explicarle a quienes nos escuchan qué es propiamente la masoterapia. Es un conjunto de técnicas manuales, ¿okay?, aplicadas de forma específica sobre la piel para generar alivio y descontractura, y lo más importante es ese estímulo de la regeneración de tejido muscular. Frente a un dolor lumbar, la masoterapia sería sensacional. Eso es lo entonces propio. Te va a aliviar, te va a regenerar, y el dolor va a ir desapareciendo. Exacto, y va a depender también de hace cuánto tiempo yo sufrí del lumbago, por ejemplo. Exacto. ¿Okay? Ahora, coméntales a nuestros oyentes sobre la quirohidroterapia. La quirohidroterapia es una terapéutica que implementamos nosotros en Venezuela, creador Luis Guillén acá presente. No me puedo dar todo el crédito, mi padre Luis Guillén, quien también es quiropráctico, fue una colaboración que no hay palabra para describir de verdad el maravilloso trabajo que hicimos ambos. De verdad que fue bien bonito. Sí. Pero coméntanos qué es la quirohidroterapia, como para que tengan una idea. ¡Cállate! Claro, la quirohidroterapia, esta se hace, como bien lo dice la palabra, lo hacíamos en agua, en Venezuela. Se cumplían varias fases dentro de la actividad. Había relajación, habían juegos didácticos dentro de la misma piscina, había el ajuste vertebral, que era impresionante, es impresionante. Tal cual, o sea, no tal cual, pero el mismo fin completa que tiene la aplicación de la quiropráctica, pero en agua. Pero en agua, aquello es impresionante, de verdad que es una ricura. De alguna manera menos brusca, porque en una camilla es como sin duda que en la camilla pueden darse muchas circunstancias, mientras que en el agua hay una relajación muscular, hay un peso que no existe obviamente fuera del agua. Estamos hablando de flotar en el agua, eso disminuye el peso, disminuye el impacto, así que se genera, hay un complejo de circunstancias allí que permiten el alivio frente al dolor de espalda, sin duda alguna. Ahora, probablemente en donde tú te encuentres no haya KHT o quirohidroterapia, pero existe la terapia en agua con otras técnicas que pueden sin duda aliviar el dolor de espalda. ¿Okay? Claro, ahora, yo creo que Santiago, el simple hecho de meterte en una piscina con un malestar de lumbar, de espalda en realidad, y caminar simplemente en la piscina es algo que te va a aliviar. Eso es correcto. Te va a ir aliviando poco a poco. Eso es correcto. Pero ciertamente acabas de tocar un punto importantísimo. No lo habíamos contemplado. El movimiento, ¿okay?, también es una terapia y se conoce como cinesiterapia. El movimiento genera alivio. Creo que si bien es cierto, la inactividad es algo que no es bueno para el cuerpo. No podemos comenzar la inactividad, o sea, el sedentarismo, sí. No podemos estar sin hacer nada, no, bueno, yo estoy pendiente de mi casa, los chamos, el colegio y regreso. Y estoy como en un círculo vicioso de hacer siempre lo mismo. Es correcto, ¿sí? Y en el bloque anterior, cuando hablábamos de las circunstancias de la lumbalgia, esa era una buena circunstancia, claro. El sedentarismo, o sea, la inactividad. Claro, entonces el comentario completo es que, si bien es cierto la inactividad no es buena para el cuerpo humano, el hecho de decir, bueno, hoy voy a comenzar y voy a hacer bicicleta, y te vas a andar bicicleta, no sé, 3 horas, cuando llegues vas a llegar peor con el dolor, no digo de espalda, sino de cualquier otra cosa. Claro. Entonces no, tenemos que darnos condiciones, primero para ir aliviando la espalda y colocándole al cuerpo movimiento, porque no podemos estar inactivos, señores. Eso es terrible. Es correcto, tal cual. Cuéntame qué más, ya tocamos los 4 puntos. Correcto. De este episodio. ¿Qué otra cosita le vamos a decir a los chicos el día de hoy, a toda esa gente bella que nos sigue por acá? Mira, yo quería añadir que dentro de las terapias yo consideraría la más importante es la quiropráctica. Habíamos hablado anteriormente que cuando hablábamos de lumbalgia
específicamente ya tenemos claro cuál es la diferencia entre lumbago y lumbalgia. Cuando hablábamos de lumbalgia, esta estaba asociada muy probablemente a una patología. ¿Okay? Exacto. Entonces, y hablábamos también del complejo de subluxación vertebral. Correcto. Y la única ciencia que está capacitada para poder detectar, diagnosticar y tratar la desalineación vertebral, este complejo de subluxación vertebral, es la quiropráctica. Entonces, cuando tú acudes a un quiropráctico, y aquí quiero ser enfático, cuando tú acudes a un quiropráctico no por el dolor, sino porque quieres ver cómo estás, quieres hacerte un chequeo, quieres prevenir precisamente tener alguna condición. Ahora, si ya la tienes, también pues bienvenido a la quiropráctica, claro, porque existen tratamientos para condiciones específicas, ¿okay? Pero es importante y repito, quiero ser enfático en que aun cuando no tengas un dolor de espalda, no dejes de asistir al chequeo quiropráctico precisamente para prevenir. Claro, nos damos cuenta cuando ya de verdad estamos graves. Entonces, bueno, no graves, pero sí nos damos cuenta cuando ya allí hay un deterioro importante. Sí, ¿okay? Pero terminamos yendo cuando estamos graves, eso sí. Terminamos acudiendo a un profesional cuando ya estamos graves. No esperes eso. Entonces, si ya tienes una condición, si te dio un lumbago, si tienes un proceso de lumbalgia, acude a tu quiropráctico, que es digamos la práctica que va a generarte un real cambio y que de la mano de tu quiropráctico puedes aprender cómo generarte ciertas condiciones acorde a tu modo de vida, acorde a tu trabajo, a tu deporte. Eso va a ayudarte sin duda alguna a evitar que esto se agrave y a evitar, en caso de que no lo tengas, a que se dé. ¿Okay? Eso es muy importante. Lo va a prevenir. De verdad que sí, de verdad que sí. Así que, amigos, para nosotros, como siempre, es un placer haber compartido con ustedes, haber parloteado esta mañana de domingo. Recuerda, no dejes de suscribirte, darle like y como dicen los youtubers, dale a la campanita para que te recuerdes cuando lanzamos el próximo programa. De todas maneras, yo te lo digo hoy, recuerda que es los domingos a las 10 de la mañana, hora Santiago de Chile. Es correcto. Así que nos vemos, un abrazo enorme, un beso grandote. Gracias. Bye bye. Ya va, alto. ¿Qué nos pasa? El sábado 13 de noviembre, recuerda el taller de higiene lumbar para todas aquellas personas que están en Santiago de Chile. No te lo pierdas, aquí aparece el número, solicita tu inscripción, recuerda solicitar también información sobre la oferta especial. No dejes de asistir, te garantizo que vas a aprender cómo quitarte el dolor de espalda, si tienes problemas del nervio ciático, si tienes algún tipo de discopatía. Esta es tu oportunidad para que aprendas cómo tratártelo, para que no dependas ni de los fármacos ni de ir propiamente a un especialista. Aquí te vamos a enseñar en este taller cómo puedes aliviarte, cómo puedes darte condiciones a diario con este taller. Así que te lo garantizo. Si eres terapeuta, créeme que te va a funcionar también. Si eres terapeuta, si eres entrenador deportivo, es importantísimo. Así que ya no hablo más, me callo la boca. Nos vemos, feliz domingo. Sí, cuídense, chao. Hablemos sobre la diferencia de lumbago o lumbalgia. Otro sería nombrar 3 estrategias. Uno de ellos va a ser la importancia tratar 4 importantes. Este episodio fue presentado por BIP, Maracay, Venezuela. Tratamientos faciales, relajantes y de rejuvenecimiento, bienestar, belleza y cuidado personal, bienestar y placer. Clan, cuidamos de ti, la marca venezolana para toda la familia. MB Muebles a Medida, con sucursales en Santiago de Chile y Orlando, Florida. Un sabor único. Tequemix, comida venezolana en San Pedro Sula, Honduras. Los mejores platos peruanos, la más rica gastronomía, directo a la comodidad de tu hogar. En Santiago, todo rico. Un espacio de entretenimiento, armonía, equilibrio, risa, entrevistas, parloteo saludable.